Volvemos con la edición de nuestro programa de contabilidad para todos y continuaremos hablando de este tema apasionante acá con ambos colegas, Enrico Campo y Julio Escabriza. Julio. Sí, no, yo quería decirle nomás, por ejemplo, así como te pregunté, o sea, que la elaboración de un presupuesto o la herramienta o la implementación de esta herramienta como herramienta de gestión lleva su tiempo. Sí, o sea, es un proceso. La gente, obviamente, el primer año no te va a salir muy cercano, el segundo año un poco más, y hasta que eso digamos que sea una maquinaria engrasada, porque el proceso de presupuesto implica que todo el mundo participe. A mayor participación, la herramienta va más exacta. Es más exacto, o sea, porque acá también tenemos ¿cómo se llama? El vicio de que el propietario cree que sabe todo. Sí. Ese es uno de los errores en las MIPYMES. Uno de los errores. Y sí, puede saber algo. Sí. Puede tener la expertise en fabricar el producto. Claro, sabemos. Tiene esa tecnología, domina esa tecnología. Pero una empresa es mucho más que eso. Y a veces en un detalle. Yo te voy a contar una experiencia que tuvimos nosotros en el estudio hace unos cuantos años. Que trabajábamos mucho y no veíamos los resultados. Supongo que le pasa a todos, ¿verdad? Crecemos. Decíamos, no, cuando tengamos más clientes. Vamos a ver los números. Vamos a ver los números. Y resulta que pasábamos ya los 100 clientes y no veíamos ningunos números. Hasta que comenzamos contratamos a un consultor, ¿verdad? Porque siempre el que está afuera ve mejor que el que está adentro, ¿verdad? Y nosotros somos todos consultores, somos todos profesionales, ¿verdad? Y vino y nos hizo hacer una cantidad de tareas, ¿verdad? Entre ellas hacer costos por cliente. Y es alucinante lo que uno descubre. Había clientes a los cuales nosotros les pagábamos por atenderles. No le cobrábamos, le pagábamos por atenderle, porque el costo directo de la atención en horas del personal que te demanda atender a ese cliente era mayor que lo que los honorarios que él pagaba. Y bueno, ahí nos fuimos con esa hoja de costo al cliente a decirle, bueno, mira, esta es la situación. Hubo gente que entendió, hubo gente que no entendió. Bueno, el que no entendió se tuvo que ir. Pero digo nomás, la gente tiene que entender que un presupuesto lleva tiempo y es un proceso que tiene que ser participativo. Excelente. Y otra cuestión que yo suelo ver también de que mucha gente de repente tiene un capital operativo y dice, quiero hacer algún negocio. Pero no sabe hacer el negocio y se mete en un negocio, empiezan la inversión y después ya viene la frustración y al final termina perdiendo todo su capital operativo. Justamente porque eso no está acompañado de un relevamiento anterior. Yo tengo que saber qué tipo de negocio es rentable. Conozco de este negocio. Hay que manejar el sector. Claro. Y tenés que saber qué tipo de producto es, no por el hecho de tener dinero para invertir, nomás te va a salir cualquier tipo de negocio. Así mismo. Y al revés, hay mucha gente que tiene el expertise, sabe hacer y no tiene, por ejemplo, capital operativo. Capital operativo. Otro problema más. Entonces hay que buscar el que sepa hacer y el que vos tiene sabés capital que en otros operativo. países hay gente que busca eso. Va y busca el producto y combina con el inversor para que potencie eso. Lógicamente. El capital de riesgo. El capital de riesgo, exactamente. Lo que hoy le llaman las startups, ¿verdad? Las startups y que buscan que una startup, que estos son todas terminologías modernas ahora, se convierta en un unicornio. Sí. Entonces, ¿qué ocurre cuando tienen un producto o un servicio o inventaron algo que sirve para eso? Entonces consiguen quiénes sean los inversionistas. Y son empresas que inclusive llegan a irse a la bolsa de Nueva York, ¿verdad? Y hay gente que viene y le dice, bueno, yo te pongo $100 millones. O sea, estamos hablando de números que por ahí, que nosotros no estamos lejos de eso. Eso también hay que entender. Con el proceso de globalización, hoy todo podés hacerlo. Está ahí a mano. Está a mano. Crear las condiciones y tener el producto. Y ahí es donde entra el tema de la gestión, Enrique. El tema del costo y el presupuesto. Excelente. Mira, hay una tormenta de ideas, ¿verdad? Prácticamente. Pero yo digo, ¿cuántas ideas, cuántos proyectos mueren por falta de recursos económicos a muchas de nuestras empresas, ¿verdad? Y es una preocupación realmente. A mí, ya pensando como abuelo, como papá, ¿verdad? Mis hijos, mis nietos, porque cada vez este proceso de InsurTech, FinTech, RegTech y todos los tech
va a haber menos puestos de trabajo. O sea, van a necesariamente cada uno ser emprendedores, ¿verdad? Y obviamente ya está todo escrito, ¿verdad? Así como te plantearon el tema de capital de riesgo, es hacer un buen plan de negocio y encontrar un inversionista. Pero yo voy un poco más allá. Yo siempre le digo a la gente de mi pyme, la mayoría te dice donde me fui porque me contrataron por algún tema, yo tengo sistemas en Excel que son muy adaptables y amigables a los dueños de mis pymes. Me dice, no, pero él no sabe manejar planilla Excel, pero tiene un hijo, ¿verdad? Tiene un hijo que está terminando, y la mayoría se apuesta a los teléfonos inteligentes que pueden hacer, pueden hacer el trabajo para sacar la información, porque necesitas. Y ahí es un tema que es de Estado, porque si él no determina bien su margen y tiene siempre pérdida, porque determinó mal o viceversa, tiene pérdida, pero le está distribuyendo utilidades, perjudica a la empresa y más tarde al Estado, ¿verdad? Porque no va a poder recaudar. Entonces, Sí, no, y a la larga va a haber gente que va a perder su puesto de trabajo, etcétera, sí, etcétera. O sea, hay un efecto dominó muy fuerte. Por eso es tan importante la gestión en sí, las MIPYMES. Es tan importante la calidad de la gestión en las MIPYMES. Y yo entiendo que hay mucha gente que el famoso, el self-made, el que se hizo a sí mismo. Sí, sí. El que se hizo a sí mismo, no, a veces autodidacta. dice, el autodidacta, ¿verdad? Sí. Cree que sabe todo y no, a veces necesitas que alguien venga y te apoye y te diga, mira, esto es así, si haces así, probá un poco a hacer así. Capaz y te que vas con ese cambio sea más positivo. Más positivo y por ahí tenés mejores resultados. Y estas dos herramientas de las que estamos hablando, del presupuesto y el cálculo de los costos, es fundamental para eso. Sí. Eso es fundamental porque eso se basa todo. Porque de ahí comienza. Si yo tengo bien determinados mis costos, yo puedo saber, por ejemplo, hasta dónde puedo bajar mis precios. También. Como dijo Estela, Sí. yo quiero entrar a un mercado y voy a entrar por precios. Sí. Pero ¿hasta dónde puedo bajar? Y si yo no tengo calculado bien los costos, Sí. me puedo estrellar. Así mismo. Y lo que está ocurriendo en la realidad en Paraguay, yo creo que muchos sectores, ¿verdad? Tienen que hacer ese mea culpa, porque probablemente no tienen los costos actualizados y eso genera, como dice acá, dejan de ser competitivos. O sea, hoy la información, estamos en el siglo de la información y del lenguaje informático. Si yo no manejo información, estoy perdido. Y teniendo una usina en internet o en los libros donde yo pueda investigar y ver realmente, o contratar, ¿verdad? Contratar un asesor o un consultor que me pueda dar esas herramientas para facilitar todo lo que yo tengo, lo que yo sé hacer y canalizar. Porque finalmente, y acá un tema muy importante, primer punto, que las MIPYMES en Paraguay, llamémosla ya en Paraguay, Sí. MIPYMES, la MI se divide otra vez en 3 categorías. Están las micro 1, las micro 2 y las micro 3. Las micro 3 ya es muy similar a la pequeña empresa. Sí, pero tenés empresas... Pero ya tiene empleados. Ya tiene otra estructura. Ya no trabaja solamente con el núcleo familiar, sino que trabaja ya. Exactamente. Está un poco más organizada. Más organizada. Pero tenés dos estructuras, o sea, dos segmentos, el 1 y el 2, que es completamente, están ellos huérfanos de todo, ¿verdad? De Sí. capital o caen en manos de los usureros, etc. Entonces, es fundamental, ¿verdad? El tema del asesoramiento y si es posible algo que pueda facilitarles a ellos esa visión que ellos tienen, probablemente ellos quieren dejar a sus hijos, a sus nietos. Entonces, primer punto. El otro tema que hablábamos, esta cuestión de costo y presupuesto, como decían, me permite planificar, me permite presupuestar. El presupuesto es vital, ¿verdad? Y acá un tema que es fundamental entre lo que es el costo de lo que estamos hablando y de lo que sería el gasto, ¿verdad? Que es una cuestión de la especialidad de ustedes, que es tributaria. O sea, donde yo digo, yo adquiero un bien para producir, pero el consumo de ese bien es lo que se llama el gasto. Para aplicar un poco en la y todo lo que es la estructura. Sí. Toda la estructura. Yo tengo que pagar alquiler, yo tengo que pagar sueldos, yo tengo Sí. que pagar la carga social que acarrea esos sueldos. O sea, toda esa cuestión que es fundamental entender. Porque la gente dice, bueno, yo pago un sueldo. Yo un ejercicio que le hago, yo enseño una materia que se llama contabilidad de gestión en la facultad, y le hago hacer un ejercicio, ¿cuánto cuesta hoy Sí. si yo pago 100 de salario, ¿cuánto más tengo que pagar? Y nadie sabe eso. Eso está alrededor del 40% en Paraguay. Sí. Exactamente. Entre 37 a 40%. O sea, entre lo que tengo que pagar de aguinaldo, tengo que pagar
tengo que pagar de... Horas Vacaciones. extras, No, o- vacaciones. horas extras. La hora extra entra dentro del salario. Tengo que pagar IPS. Sí. Ahí solamente tenés 16,5%. Sí. Otro 8% Después tenés el tema otro aporte 8% patronal. de aguinaldo. Más otra vez tenés un 4% más o menos de, ¿cómo se llama? De vacaciones. Vamos subiendo. sumando. Vamos Sí, subiendo. sí. Y va llegando. Y permisos que tiene, etcétera. Y falta y horas. Y está más o menos alrededor del 40%. O sea, por cada 100 que vos estás pagando, tenés que calcular que vas a pagar un 40 más. 40 guaraníes más. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que se tienen que, los empresarios, sobre todo los microempresarios. Sí. Y otra cuestión, Enrique, también, que ya que estamos acá hablando de este tema, muchos microempresarios se quejan de lo caro que es la formalización. O sea, por ejemplo, alguien que produce alimentos para vender dice que un permiso del INAM cuesta 15 millones de guaraníes. Y muchas veces esa gente no tiene 15 millones de guaraníes para pagar en un permiso. Sí. O sea, estamos hablando de invertir en algo que no te va a tener retorno. No es lo mismo que comprar materia prima para piensas después que va a vender y- vas a vender y vas a recuperar el dinero. Sí. Ese es un permiso. Sí. Correcto. Entonces hay mucha gente que se queja de ese. Yo creo que ahí está el apoyo del Ministerio de Industria y Comercio, Claro, ¿verdad? el viceministerio de MIPYMES básicamente tiene las áreas que apoyan a los, en este caso, a los microempresarios que tienen esos inconvenientes para tratar de facilitar en ese aspecto todo lo que implica, porque es una cuestión también técnica en la elaboración de alimentos. Bueno, tiene que No, reunir está bien. ciertos A ver, yo requisitos. no digo, está bien. Si vas a vender, no se olviden ustedes que esto significa tener una RNSP, ¿verdad? Sí. Tener que tener ¿cómo se llama? Los alimentos, ¿cómo se llama? El Registro Nacional de Alimentos y Sí. ¿cómo se llama? Y eso cuesta. Tener que tener un, ¿cómo se llama? Tecnólogo de alimentos, pero yo creo que esas cosas se pueden facilitar. O sea, no puede ser que un permiso para... Claro, eso te abre otra puerta. Claro. Ya tener el registro, ya puedes vender en los supermercados tus productos. Sí. Te cambia la cuestión. No es lo Importante. mismo, no es lo mismo que la panadería de barrio. Sí, ¿entendés? totalmente. Bueno. Otra cosa. Vamos terminando esta parte interesante, así es que vamos No, a seguir. de hecho, creo que vamos a seguir porque es un Vamos tema a seguir apasionante el tema de la MIPYME. Excelente, muchas gracias. Hay mucho por hablar. Mucho por hablar. A la vuelta, la despedida del programa. Correcto, gracias.